dedicada al espacio en territorio Pinilla, y que va a corresponder a tres conferencias. La primera es Santiago Pérez Isasi, de la Universidad de Lisboa. Luego irá José Ignacio... ¿O es al revés? Está al revés. Vas tú primero. No, primero vais así, ¿no? Primero... Santiago. Sí. Empieza José Ignacio, ¿no? Vale, perdón, entonces. Es que no, ni os veo ni os oigo, casi. Vale, pues entonces haremos al revés. Empezará en primer lugar José Ignacio Lorente, posteriormente irá Santiago Pérez Isasi y Jorge Chen Sam, que hablarán por videoconferencia. José Ignacio Lorente es profesor de la Facultad de Ciencias Sociales y de la Comunicación de la UPV, y su tesis doctoral se ocupó de audiovisual y discurso dramático, aunque en los últimos años ha ocupado y hemos coincidido en algunos proyectos sobre las relaciones entre la ciudad y la cultura, que han dado como resultado la coordinación de algunos libros como Los sentidos de la ciudad, Arquitectura, urbanismo, literatura y cine, en 2016, y Naturalezas en fuga, ecocríticas de la ciudad en transformación, de 2021. Ha dirigido el proyecto de investigación Ciudad, Comunicación y Cultura y ha participado en diversos proyectos de investigación, entre otros Crisis y Transformación de la Ciudad, desde la perspectiva interdisciplinar de los estudios culturales siglos XIX-XXI y Tendencias culturales transpirenaicas, en el que coincidimos con Lola Tión y con Rosa de Diego, entre otros. Hoy está aquí para hablar de Pinilla, de la Guía Secreta de Vizcaya, una coreografía de la experiencia urbana a propósito de Guía Secreta de Vizcaya. Pues Ignacio, tienes la palabra. Eskerrik asko Jimena eta kongresu honetako antolatzaileei aukera emateagatik lan hau aurkezteko, eta Lola Tion eta Pipa proiektuari haren barik zinezkoa litekelako lan hau aurkeztea. Una coreografía de la experiencia urbana. O sea, la pregunta evidente es por qué una coreografía, ¿no? ¿Qué tiene que ver la coreografía con la escritura, con la experiencia urbana, con la experiencia de los lugares? Pues básicamente una guía es un texto que trata de conducir un recorrido, un itinerario, unas localizaciones, unos objetos, patrimonio en esas localizaciones, y esto conecta con el sentido etimológico de la palabra corea, que es un movimiento en común. Una coreografía sería la escritura de un movimiento en común. Y la lectura de la Guía Secreta de Vizcaya tiene ese carácter de la literatura de Pinilla que toma muy en consideración al lector. Tiene muy presente la figura del lector, de la lectora, y lo conduce a través de estos territorios que transita su literatura. Recuerdo que encontré la Guía Secreta de Vizcaya en una de aquellas librerías bilbaínas en las que a finales de los años 70 también se encontraban las publicaciones del Libro Pueblo, Herriliburu. Se llamaban Herriak, Verdes, la Galería del Libro, Arrilucea. Estas eran las coreografías de los lectores. Pero algunas de aquellas publicaciones que se encontraban en estas librerías no estaban expuestas, no se exhibían en los estantes junto con el resto de los libros, sino que había que pasar la mano a ciegas por detrás de las filas de libros para poder encontrarlas. Eran publicaciones que tenían o podían haber tenido problemas con la censura, publicaciones que no estaban a la vista, pero sí al alcance de la mano. Tocar un objeto allí, en la intimidad oscura del fondo de la estantería, siempre albergaba la emoción de un descubrimiento. El mismo año en que aparece la Guía Secreta de Vizcaya, en 1975,
Se publica también El Salto, finalista del Premio Villa de Bilbao, una novela en la que se especula acerca del espécimen humano perfecto, resultado de una singular combinación de lucha por la supervivencia y lucha de clases, gracias a la conjunción de los postulados de Darwin y de Mendel, junto con los de Carlos Marx. 1975 es también el año de publicación de Recuerda o Recuerda, un libro de narrativa breve que, según el autor, sería el anticipo de un gran relato en referencia a la trilogía Verdes Valles, Colinas Rojas, que vería la luz 10 años más tarde en Libro Pueblo. El Salto y Recuerda o Recuerda comienzan a roturar el territorio literario de los Bascardo, los únicos que siempre supieron que todas las cosas nuevas que traían los hombres de hierro acabarían en reyes, ayuntamientos, alguaciles, Dios, alambradas y la pérdida de nuestro caserío. Y esa realidad dura, seca y trágica como un destino al que se ven abocados los personajes de la producción literaria de Pinilla, representa ya lo que para el autor es la realidad de todas las realidades, una realidad que se propaga insidiosamente por el mundo, haciendo de los conflictos locales el síntoma de la desigualdad, de la explotación y del capitalismo que se infiltra en la realidad global y ante la cual se posiciona el escritor. Yo pretendo ser vasco, decía Pinilla, de varias piezas, ser vasco y al mismo tiempo de pensamiento universal. En el Megatafio, uno de los relatos incluidos en Recuerda o Recuerda, Ramiro Pinilla escribe: sucedió. En la última época de la verdadera edad de hierro, a un cristiano muerto no le hicieron funerales, porque ante la mirada de los 10.000 hombres rojos de su factoría quedó convertido en un tocho de metal. Don Cándido Bascardo ya era de los hombres de hierro 4 siglos antes de venir al mundo, desde cuando un antecesor desertó de la casta de los hombres de madera, del caserío ancestral y de la tierra, y se metió a Ferrón. Se puso a comerciar con las Indias, casó con una parienta mayor y montó en la ría 4 hornos de fundición y creó un imperio industrial. Y le nombraron padre de la provincia. El padre, este padre de la provincia, adquiere nombre propio en la Guía Secreta de Vizcaya, como si ambos textos conversaran entre sí. Baracaldo y Sestao son 2 comunidades sombrías y densas, con un proletariado siempre a la espera de la señal. Allí no queda nada del paisaje que puso la creación. Pronto empezaron a surgir los descreadores. En 1854, los Ibarra fundaron la fábrica de hierro de Nuestra Señora del Carmen. Siempre nombres de vírgenes azucarando las instalaciones. Hubo ampliaciones y fusiones. El negocio del hierro, como todos los negocios, no trata bien a quienes lo trabajan con las manos. El negocio del hierro, como todos los negocios, al igual que la realidad, como todas las realidades por las que transita Ramiro Pinilla, bajo la mirada internacionalista, por los territorios de la escritura y de la vida, de la ficción y del ensayo, y de esta guía secreta que trata la realidad de Vizcaya como un síntoma particular de los males del mundo entero. La primera cuestión que me llamó la atención de aquel libro recién extraído de la oscuridad del fondo de la estantería fue el título Una guía secreta. En los años 70 lo secreto realmente tenía tirón. Había policía secreta, agentes secretos, secretos de Estado, planes secretos, secreto ibérico y hasta un supuesto secreto de confesión. Luego vinieron los secretos reales. En términos semióticos, el secreto pertenece al universo del sentido de la verdad, si bien, en tanto que ésta guarda una identidad entre el ser y el parecer, el secreto es aquello que es pero no lo parece, permaneciendo su ser oculto, enmascarado o camuflado bajo una falsa apariencia. Este es precisamente, a mi entender, el proyecto de sentido que Ramiro Pinilla trata de construir a través del mito
encabalgándolo como un lenguaje sobre un relato oficial, anodino y tergiversado de la historia del país. Un mito que retoma el enfrentamiento histórico de banderizos, parientes mayores y pueblo llano para proyectarlo sobre la sociedad contemporánea como un enfrentamiento ancestral entre hombres de hierro y hombres de madera, bascardos y Ollaindía, ciudad industrial y tierra llana, bajo el lenguaje de la desigualdad y de la lucha de clases como motor dialéctico de la historia. Este es el territorio extenso de la obra de Ramiro, que trata de explorar, este es el territorio extenso que la obra de Ramiro trata de explorar y el territorio de sentido que literalmente se propone reconstruir a lo largo de su extensa obra. Sin que la guía de Vizcaya suponga una excepción, por mucho que el texto se catalogue como ensayo y no como obra de ficción. Pero si en algún aspecto la guía secreta es un ensayo, lo es al estilo de aquellos ensayos de Montaigne, una forma de exploración y entendimiento en el umbral de la creación literaria y de la carne del mundo, porque hay algo de fenomenología de la experiencia del mundo en la literatura de Ramiro Pinilla, que me ha llevado a calificar su escritura de coreográfica y de experiencia encarnada, incorporada del mundo. La guía secreta de Vizcaya es un recorrido por el territorio vizcaíno, un recorrido físico vivenciado por el autor y al mismo tiempo un itinerario ideológico por los territorios secretos del mito que la guía se propone recorrer junto al lector, como si se tratara de un particular paso a dos. Un itinerario compartido, atentos a los síntomas desapercibidos que la modernidad industrial y mercantil no había borrado todavía de la superficie de las cosas. La guía se convierte así en una exégesis del territorio, una semiótica y una exploración del sentido de las huellas dejadas en ese territorio por la historia del mismo. Una semiótica de lo secreto, oculto, bajo la apariencia de normalidad, de un presente sin historia y sin conflicto. Una dialéctica, en definitiva, atenta a las tensiones y a las resistencias y a las escrituras que proporcionan forma al mundo. Hace 7 siglos un señor fundó la villa de Bilbao y la entonces bendita anchura forestal depuso los gérmenes de nuestra delirante sociedad. Con su desarrollismo irracional, tremendas industrias no compartidas, aberrante infraestructura, extrema polución, alarmantes centrales nucleares, poderosos dedos de la adjudicación e irreversible rompiendo con las raíces. La visión distópica de Bilbao preside la guía y todo el universo ficcional de Pinilla. Este cronotopo esencial es el territorio mítico habitado por los personajes de la ficción, los Bascardo de Ollaindía y los Bascardo de Subarquea, que a grandes rasgos constituyen la mitopoética pinillesca de ese gran tríptico denominado Verdes Valles, Colinas Rojas. Aquel gran relato cuyo proyecto ya se hallaba presente en las páginas de la guía secreta, recorridas por el autor transmutado en uno de aquellos Bascardo resistentes ante las derivas destructoras de la modernidad industrial. Altos Hornos de Vizcaya se extendió a lo largo de toda la franja ribereña de Baracaldo y Sestao, marcando a estos pueblos. Las casas comienzan en la misma factoría, al otro lado de la carretera, y el color de las fachadas es la representación sólida de la atmósfera que allí se respira. Estas primeras viviendas son las que surgieron con la creación de la industria y semejan los pulmones de un tísico. No han sido elegidas por sus inquilinos, sino al revés, son como escombros erguidos. Pero semejante mitopoética resultaría maniquea si no instalara en ella un motor dialéctico e histórico más complejo, un artefacto literario movilizador de la mirada y de la experiencia estética del lector, la tradición. De este modo, si el primitivismo de los habitantes de una naturaleza primigenia, carente de tiempo o de tensiones internas, se confrontara directamente con la modernidad industrial, destructora del solar, de la casa y de la identidad,
Toda la estructura literaria de la guía secreta, como de la obra ficcional, quedaría atrapada en una bipolaridad esencialista e inmutable, desasida de la complejidad analítica y literaria de aquel presente en que vive y al que accede el lector. Este artefacto literario dinamizador de la complejidad dialéctica se configura en torno a la tradición, la cuña de la misma madera, que diría María Bengoa, que permite combatir el mito desde el interior del mito mismo. Y es precisamente este artefacto crítico incómodo el que articula el presente y el pasado en lo que aparentemente es una guía turística o de viajes, haciendo del texto prosaico un texto literario que desborda los límites de los géneros para hablar y transitar la realidad vizcaína. La guía secreta de Vizcaya no es un texto al uso, sino la prolongación de un territorio literario surcado por caminos que no conducen a localidades y objetos del patrimonio cultural vizcaíno, sino que sigue el rastro del modo en que dichos lugares y los objetos que contienen han sido configurados a lo largo de la historia como una ideología, como una forma específica, sensible y pinillesca de observar y de interpretar el mundo. El secreto que la guía se propone revelar consiste en un trabajo de arqueología que indaga capa a capa los diferentes estratos del mundo vizcaíno y las confrontaciones latentes en todos ellos. De Punta Galea arranca el nuevo y gran trozo de costa vasca que concluye en Punta de Santa Clara, en Ondarroa. Las calas hacia el interior están marcadas por el encuentro con itinerarios irrenunciables. Estamos en el Gran Mar Cantábrico. Las playas son solo acantilados derrotados. La de Aizcorri es grande y salvaje, y en verano acoge a los bañistas que ya no van a las otras por sucias. La de Plencia todavía conserva gran parte de sus caseríos y en general se halla libre de instalaciones industriales, aunque es una franja de costa sentenciada por constituir uno de los pulmones de Bilbao. No hay nada pintoresco, ni bucólico, ni seductor para la mirada de un turista accidental en estos paisajes en proceso de transformación, amenazados por la expansión urbana e industrial. Pinilla hace de los lugares objetos de la memoria, los hace hablar de los conflictos contemporáneos mediante el mito fundacional que situaba en torno, en este tramo de costa, la llegada de aquellos 48 primeros habitantes primigenios que dieron lugar a los primeros caseríos de Guecho, y también a las transformaciones producidas tras su asentamiento en el litoral guechotarra. En este trabajo de arqueología de los lugares, la guía funciona como un cuaderno de campo, una base de datos que le sirve al autor como archivo documental para su extensa producción literaria. En La Galea, hace décadas, algunos de los obreros inmigrantes que perforaron el tubo de desagüe de la Mierda de Bilbao, al dar el último golpe de pico y derribar la última tierra y verse frente al Abra, se limpiaron la suciedad de los ojos, miraron hacia lo alto del acantilado, les gustó el sitio y se quedaron a vivir para fundar allí familias que se diseminarán por todos los textos de la obra del autor. De este modo, el término secreto asociado a una guía, en principio turística, solo podía anticipar la exploración de territorios que por una u otra razón permanecían ocultos a la percepción y a la experiencia de viajeros y lectores de otro tipo de guías urbanas, dispuestas a encerrar al lector en los límites expresivos de la censura y someterlo a los requerimientos propagandísticos de la dictadura vigente en el momento de publicación de la obra. Lo secreto de un texto de estas características anticipa la actitud crítica y transgresora por parte de su autor. Al ojear más detenidamente aquel libro, aquella guía, oculto por otros libros, como si trataran de protegerlo de miradas inoportunas, pude observar con sorpresa que le faltaban páginas. En un principio pensé, ingenuo de mí, que se trataba de un fallo en el proceso de encuadernación
o de que alguien pudiera haberlas sustraído, pero al comprobar que aquellas páginas estaban perfectamente guillotinadas y que en el hueco que dejaban había insertas sendas notas impresas que indicaban las páginas sustraídas, pude cerciorarme de que aquel libro había pasado por las manos de la censura. Pese a que la ley de censura previa había decaído en 1966, con la ley de Fraga, la censura continuaba vigente y se aplicaba a los textos ya publicados, con lo que sus efectos eran más devastadores si cabe, ya que implicaba una autocensura por parte de autores y editores y una potencial destrucción del frágil tejido editorial y autoral en el caso de que el libro fuera prohibido o mutilado. A la vista del contenido de las páginas eliminadas, de no haber sido Ramiro Premio Nadal de Literatura y Premio de la Crítica, pienso sinceramente que el libro no hubiera llegado siquiera a ver la luz pública. Impresa en agosto de 1975, la Guía Secreta de Vizcaya se distribuyó pocos meses antes de la muerte de Franco, en un momento convulso de la historia de España y del País Vasco en particular. Recuperadas hace pocos años en la Biblioteca Nacional, las páginas censuradas contenían una supuesta entrevista con un joven militante de ETA y una conversación con un trabajador minero, sin otro contexto que el imaginario de las localizaciones por las que aparentemente discurre. La entrevista giraba en torno a la distancia establecida entre ETA y el PNV, partido de cuyas juventudes había surgido la organización armada. El joven militante, abro comillas, analiza con ojos firmes el rostro de su interlocutor antes de dar su primera respuesta. Fueron años de formación de una ideología. Teníamos que encontrar, digamos, las palabras y los procedimientos. El PNV reivindica el autogobierno, cosa deseable para todos, pero entiende ese autogobierno conservando en su interior el dominio de la oligarquía vasca y el peso de una religión preconciliar. Desde 1967, ETA Quinta Asamblea, socialista con tendencias marxistas, pretendía la liberación nacional, social, del pueblo vasco, al que entendía colonizado y por ello utilizaba las tácticas de Krugvig, la estrategia que empleaban los vietnamitas en su guerra contra Estados Unidos. ¿La violencia es lícito su empleo?, pregunta el entrevistador. El mundo vive bajo el imperio de la violencia, contesta el joven etarra. Debajo de toda sociedad con aparente orden está la violencia. Si hablamos de tiempos nuevos, hay que decir que existe en el pueblo un irrenunciable afán de no violencia, de solucionar los problemas por otros caminos. Cierro comillas. La entrevista censurada se sitúa entre la reseña de la iglesia de San Vicente Mártir de Abando y la casa donde nació Sabino Arana, fundador del nacionalismo vasco, y la calle Ibáñez de Bilbao, que se prolongaba hasta la Ría y el puente del General Mola, en la actualidad puente del Ayuntamiento. Planificador, General Mola, del golpe militar contra el gobierno de la República y de este calado militar en el Frente Norte durante la Guerra Civil. El inserto de la entrevista formaba parte de aquel deseo de dar cuenta de la realidad sociopolítica en la que vivía el país, en un contexto histórico e internacional de fuerte contestación social. Sin embargo, la entrevista no tiene mayor recorrido argumental que este apunte circunstancial que conecta aquella guerra interminable, la realidad como síntoma, con la situación política en 1975, la realidad de todas las realidades, dejando que el texto retome su recorrido por las calles de Bilbao. Otro carácter tiene, sin embargo, el segundo grupo de páginas eliminadas por la censura, en las que Ramiro Pinilla emprende un recorrido a contrario. Si la entrevista a Letarra parte del pasado para acercarse al presente, aquí realiza el camino inverso, iniciando el relato en el presente de las minas de Ortuella, 1975, para retrotraer la mirada hacia el pasado oscuro y convulso. Vive en una vaguada de la mina Cotorrío, en una casita que parece querernos recordar los antiguos barracones. El personaje es un hombre de las minas,
Se llama Julián Ruiz. Es el marido de la pasionaria. El Cotorrío fue una de las grandes minas que vertieron sobre Vizcaya su riqueza manchada de sangre y de odio. Ahora solo es una geografía que quiere tapar con nueva vegetación las viejas lacras rojizas. Yo nací en Somorrostro, afirma Julián, y me bautizaron, porque allí mandaban los curas tanto como los dueños de las minas. Ellos te buscaban trabajo y te lo quitaban. Y cuando hacíamos huelga, escribían en la Gaceta del Norte que éramos unos vagos. Antes había ido a la escuela, pero los maestros eran tan brutos que los niños preferíamos la mina. Teníamos un hospital en la Arboleda y otro en Gallarta. Les dábamos mucho trabajo, excepto cuando el hombre llegaba ya muerto. Vivíamos en una constante revolución, pero no podíamos hacer otra cosa si queríamos que el hombre dejara de ser lobo para el hombre. Teníamos en casa armas y bombas. El capitalismo de Bilbao decía que éramos unos salvajes. Durante la Revolución de Asturias del 34 tuve que huir a Rusia, pero volví para luchar en nuestra guerra. Al perder el norte pasé a Cataluña y de allí a Francia, a un campo de concentración. Más tarde a Rusia otra vez, luego a luchar contra Alemania. He regresado porque quiero morir en mi tierra. Hace miles de años, ¿quiénes escribieron las leyes sobre la propiedad privada? Los que sabían escribir. Yo fui comunista y lo sigo siendo. Así que les dije a los policías que vinieron cuando volví de Rusia que me podían matar, si querían, porque había venido precisamente a morir. De nuevo el fuego indistinguible de la guerra de todas las guerras, como la realidad de todas las realidades, una guerra que no comienza con la guerra civil, sino que es anterior, es la guerra por la supervivencia y contra la explotación, que hunde sus raíces en un tiempo sin tiempo, un tiempo sin origen, anterior incluso a los mitos fundacionales. La barquilla del puente de Vizcaya nos pasa en segundos de un mundo a otro, de la margen izquierda y sus factorías, con las poblaciones proletarias, a los palacios salidos del hierro, extendidos a lo largo de las Arenas, Neguri y parte de Algorta. Mundos reales y literarios conectados con los que pueblan otros relatos. Recuerda, ama, recuerda. Los Bascardo fueron los únicos que siempre supieron que todas las cosas nuevas que traían los hombres de hierro acabarían con el asesinato de las llamas. Por esa época, Ramiro Pinilla afirmaba: he inventado un mito que tiene su origen en la playa de Arrigúnaga, en Guecho, y puestos a mitificar el pasado, he procedido como los griegos, que novelaban a sus dioses, pero no creían en ellos. Esta distancia preventiva que establece el autor entre el mito y su actitud descreída permite a Pinilla retomar los relatos circundantes en la época acerca de los orígenes, de la identidad, de la tierra y la familia, y llevarlos a otro lugar, deconstruyéndolos con su mismo lenguaje, para reconstruirlos de nuevo como relato. Si algún aspecto me causó un vivo interés a mí como lector al hojear aquella guía, fue la ilustración que presidía el texto, que no he podido colocar en el ordenador, disculpad. Se trata de una representación gráfica en blanco y negro, probablemente elaborada a mano por el propio autor, que prologaba el texto con las localidades e itinerarios secretos que las conectaban a lo largo de la geografía vizcaína. A diferencia de otras guías en las que los recorridos son simples y cada punto tiene una única conexión con el que le antecede y le sucede, en el recorrido de la guía secreta de Vizcaya se presenta un aspecto rizomático, compuesto por circuitos que se intersectan, con cruces de caminos y múltiples puntos de conexión. Junto con el mapa, me sorprendió la detallada y abundante descripción de sensaciones y percepciones adquiridas a lo largo del tránsito por los parajes urbanos y rurales aportados por el autor, situando el cuerpo del narrador en el centro del artefacto textual, lo que hacía del texto una estesis y una
una descripción encarnada, una impresión y una emoción ante los paisajes que más que descritos parecían desvelados por las sensaciones transferidas al texto. Abro comillas. Es imposible acercarse a Guernica sin sentir la carga de la atmósfera. El viajero amaina el paso para recibir gradualmente en su piel el soplo terso que reaviva en su interior unos anhelos profundos. Pero comprende que le falta hábito para la identificación. Cierra los ojos para no distraerse con las cosas e incluso deja de pensar con las palabras para poder solo sentir. El escenario está lleno de sensaciones, de un mundo perdido. Estos paisajes incorporados, descritos a través de las impresiones y percepciones sensibles, transforman en más de un sentido la estrategia textual en una coreografía de la experiencia del lugar. Podríamos hablar de un texto incorporado, encarnado, del mismo modo que un intérprete bailarín recorre y experimenta la escena con su propio cuerpo, con el que encarna el texto coreográfico. Las calles húmedas y angostas del casco viejo de Bilbao, el olor a bacalao al pilpil y a morros a la vizcaína, a vino peleón y a pescado del mercado de la Ribera, el ambiente salobre de la costa y del hierro, de las minas y de los altos hornos, el sonido de la industria y los días de niebla, el ruido sordo de los perdigones cayendo sobre los tejados de los caseríos de Santa María de Guecho, donde está el mayor censo de escopetas de España. Antes se hablaba de las escopetas, según el autor. Y hasta la Galea, el territorio mítico de Ramiro, permanentemente amenazado, llega el olor del Malacate, que allí desemboca. La mierda de Bilbao de nuevo, la costa de Guecho es una costa muerta por la industria. El texto de la Guía Secreta de Vizcaya está tejido mediante estas sinestesias de sensaciones visuales, auditivas, olfativas, incluso táctiles, que sitúa un cuerpo afectado por todas estas percepciones en el centro del universo textual. Las guías urbanas o turísticas son estrategias textuales que proponen al lector diversos itinerarios por la geografía física y cultural de un determinado territorio. Pero dicha estrategia textual se transformó a mediados del siglo pasado, dando lugar a narrativas objetivistas, en las que la figura enunciativa pasa a comportarse como un intermediario, distante y anónimo, cuya experiencia y apreciaciones ya no pertenecen a nadie, sino a todo el mundo. Lo que hay que ver, visitar o apreciar en los lugares se transformó en esta época en el relato de un saber omnisciente, de un sujeto avalado por la tradición y por la aceptación de un gusto erudito, pero anónimo acerca de aquellos paisajes y objetos del patrimonio cultural que es preciso ver y apreciar. A partir de ese momento, visitar una ciudad consiste básicamente en corroborar aquiescentemente ese conocimiento que supuestamente no pertenece a nadie, pero que presuntamente satisface a todo el mundo. El caso de la Guía Secreta de Vizcaya es bien diferente. Aquí el enunciador se sitúa en el centro de la experiencia y toma las riendas de una narración que le pertenece como vivencia y afectación, producida por el entorno natural y por la ciudad heredada, destruida, construida y reconstruida a través de una larga historia, y también por la intrahistoria, tejida por otros relatos tomados a pie de calle, vistos y oídos en los entresijos de la urbe, de los pueblos y de los caminos por los que transita el escritor. Y dicho recorrido no se realiza siguiendo una economía lógica del movimiento, pues es bien sabido que solo los animales gregarios buscan la comida en línea recta. El sociólogo francés Henri Lefebvre, autor del Derecho a la ciudad, afirmaba que los espacios construidos no son otra cosa que la proyección sobre un territorio de un orden social, de tal forma que en la representación de dichos espacios queda necesariamente implicada una interpretación orientada del entramado ciudadano, cultural y político que lo habita. Por esta razón, la obra literaria de Ramiro Pinilla, en su conjunto, incluida esta guía secreta,
no puede entenderse sin prestar atención a esos entramados que la contextualizan y proporcionan la forma literaria a sus textos. Y precisamente si algo apuntaba el título de Guía Secreta, era la desviación que el autor proponía respecto de otras guías más conniventes con los intereses propagandísticos del régimen. El desarrollismo industrial implantado por la dictadura, el modelo urbanístico de resonancias falangistas y los monumentos conmemorativos del alzamiento formaban el itinerario de los hitos más relevantes de las ciudades para un público cuya memoria visual había sido educada por el nodo, los medios de comunicación amedrentados por la censura y una educación general sometida a los dictados del régimen y a la reescritura de la historia por parte de los vencedores. Ante esta situación, la Guía Secreta de Vizcaya ensaya otro tipo de programa, cuyos itinerarios no coinciden ya con las pretensiones anteriores, sino que realiza desvíos ficcionales inspirados en el proyecto literario del autor. Y es precisamente en estos desvíos ficcionales donde reside el interés coreográfico de esta guía secreta, debido a que los itinerarios de una coreografía no respetan el sentido común o funcional de los lugares, ni los recorridos más cortos, ni los reconocimientos más evidentes. Una coreografía crea su propio territorio y lo recorre fundando allí una cosmogonía, un orden otro, del mismo modo que la mitopoética de Ramiro Pinilla funda nuevos lugares literarios que se superponen a las ciudades y a los lugares existentes. Bilbao, esa gran ciudad ahogada por los humos. Eskerrik asko. Ahora a las ponencias online. En primer lugar va a hablar Santiago Pérez Isasi, que es investigador principal en el Centro de Estudios Comparatistas de la Facultad de Letras de la Universidad de Lisboa, donde desarrolla un proyecto vinculado al nacionalismo, Nationalism and Literary Regenerations in the Iberian Peninsula. Sus líneas principales de investigación incluyen los estudios ibéricos, la historia literaria y las humanidades digitales, y entre sus publicaciones más recientes se encuentra una aparecida en 2024, que es La forja del canon, Identidad nacional e historia de la cultura española 1800-1939. Ha coeditado varios volúmenes sobre estudios ibéricos, Looking at Iberia, Comparative European Perspective. En 2013, Los límites del hispanismo, nuevos métodos, nuevos géneros, nuevas fronteras, 2017, y una de las últimas obras coeditadas es Perspectivas críticas sobre los estudos ibéricos, de 2019. Santiago Pérez Isasi nos va a hablar del espacio como campo de batalla ideológico en la narrativa de Ramiro Pinilla. Tienes la palabra, Santi. ¿Sí? ¿Hola? Sí, tienes la ¿Conseguís palabra. oírme? Sí, se oye, sí, perfecto. ¿Se consigue oír en la sala bien? Sí. Sí. Vale, de acuerdo. Bueno, buenas tardes. Muchas gracias en primer lugar a los organizadores del evento, naturalmente, por organizar el evento sobre un autor que es realmente una referencia y que merece y necesita esta recuperación crítica y esta continuación del análisis sobre su obra. Quería pedir disculpas por no estar allí presencialmente. Mi idea era, de hecho, haber estado en Bilbao, pero por motivos personales al final no he podido viajar y por eso hago la presentación online. Voy a intentar compartir la pantalla. Espero a ver si funciona. ¿Sí? ¿Consiguen ver la pantalla? No. No sé si se consigue ver o no. Sí, perfecto. Entiendo que sí. Sí. Bueno,
Si no, por favor, que alguien me diga, porque no, yo ahora mismo solo veo mi pantalla y no sé si estáis consiguiendo ver el PowerPoint o no. Sí, sí. Vale. Bueno, voy a hablar muy brevemente y rápidamente sobre el espacio ideologizado en Ramiro Pinilla. En fin, es una presentación que de alguna forma se relaciona muy bien con las otras dos la que ya se ha realizado y la que se va a realizar a continuación, porque trata sobre el tratamiento que Ramiro Pinilla hace del espacio en sus obras literarias. En fin, parte de una reconsideración general del espacio en las ciencias sociales humanas. No me voy a extender sobre esto. Ya se ha mencionado, por ejemplo, el trabajo de Lefebvre, es una referencia básica para reconsiderar el espacio no como una dimensión vacía, sino como una dimensión social, como un lugar de lucha de poderes también, como diría David Harvey, y también el espacio como un lugar de inclusiones y de exclusiones por diferentes motivos de raza, de género, de clase social, que es algo que Ramiro Pinilla trabaja muy bien en sus obras literarias. El hecho de que el espacio selecciona los cuerpos que permite que estén presentes. Naturalmente, este tipo de investigaciones tienen también como objetivo evitar esta objetivización del espacio, pensar que el espacio es una dimensión vacía en la cual se colocan los objetos y no, como decía antes, una entidad también ideologizada y de luchas de poder. En fin, se integra también en esta línea las geografías literarias, con estas dos aproximaciones que distinguió Franco Moretti, geografía en la literatura, que es donde se situaría esta investigación, digamos, esta presentación, y la geografía de la literatura con un enfoque más sociológico, en muchos casos apoyados por las humanidades digitales. En cualquier caso, entrando ya en la obra de Ramiro Pinilla, como se ha mencionado en la pasada sesión y como conoce cualquier persona que se haya aproximado a la obra de Ramiro Pinilla, en Ramiro Pinilla es fundamental esta idea de construcción de un mundo complejo, cohesionado, denso, que tiene su propia mitología, que parte de un espacio real, parte del espacio de Getxo, obviamente, pero crea a partir de ahí un espacio ficcionalizado. Y aquí, en fin, Ramiro Pinilla reconoció en multitud de oportunidades su deuda con Faulkner, que también, de algún modo, fue, digamos que el maestro de García Márquez en su creación de Macondo. Entonces, tenemos un espacio, este sería el primer elemento muy pertinente y muy evidente en la obra de Ramiro Pinilla, un espacio ficcional creado de forma muy próxima a un espacio real, aunque obviamente la relación entre referentes reales y significantes literarios es siempre mucho más compleja que eso, ¿no? En fin, esta es una de las muchas citas que se podían haber incluido en relación con esta concepción del espacio en Ramiro Pinilla. Está tomada de una entrevista al autor. Este es el muy famoso mapa de William Faulkner del condado de Yoknapatawpha, basado en el condado de Jefferson, en el que, en fin, como se puede ver, no aparecen ya los referentes geográficos, sino los referentes literarios, las obras del propio William Faulkner o algunas anotaciones sobre acontecimientos que suceden en determinados lugares del mapa. Y después tenemos este famoso también mapa del espacio de Getxo, en verdes, valles, colinas rojas, y no solo, la obra literaria y ficcional, narrativa de Ramiro Pinilla. Este mapa creo que es de María Bengoa, si no me equivoco. Que obviamente aquí tenemos por una parte los referentes reales, tenemos el referente de la Palla de Areaga, de la Palla de Ribúnaga, la Galea, etcétera, el propio Getxo, Neguria, Algorta, pero después también muy evidentemente hay un trabajo de superposición de la capa ficcional. Aquí tenemos, digamos, el centro político, el centro administrativo sería el ayuntamiento, pero el centro narrativo estaría en este cruce de caminos que tenemos aquí, la casa de ella y de los hoy en día. Después volveré a referirme a este mapa porque es fundamental, me parece, también para la comprensión de otros aspectos del espacio en Ramiro Pinilla. Esta construcción del espacio en Ramiro Pinilla también está muy vinculada a una idea de espacio fuera de la historia. Aquí, en fin, con una posición que cabría discutir si hasta cierto punto Ramiro Pinilla, como también se menciona en la presentación anterior, con una cierta distancia en relación a su propia mitología, recupera, en fin, la imagen bíblica del paraíso, de la creación,
y lo aplica al territorio de Getxo en muchas ocasiones. Estas son citas del inicio de las primeras páginas de Verdes Valles Colinas Rojas, donde se nos presenta este Getxo como un paraíso terrenal, como un lugar fuera del tiempo en el que la creación está todavía pura, está todavía sin manchar, y los personajes se comparan en muchas ocasiones, los personajes se comparan con Adán y Eva. Esto partiría también de esta mitología más política ya, si queremos, del espacio vasco, del País Vasco, del pueblo vasco como un pueblo no contaminado, un pueblo puro que se ha mantenido al margen de la historia, por así decir, sin influencias externas o sin conquistas externas o dominaciones externas hasta fechas recientes. La idea de espacio sin tiempo es constante también. Aquí hay citas también de Verdes Valles Colinas Rojas, que es donde más evidentemente se percibe esta cuestión, de los 3 volúmenes de la novela. Por lo tanto, es una idea que se repite a lo largo de toda la obra, aunque aparezca de forma más explícita y más constante y repetida en el primero de los volúmenes. De hecho, diría que esta es una de las grandes tensiones de la novela y quizás incluso de toda la obra de Ramiro Pinilla. La tensión entre una utopía ahistórica que pretende mantener en fin, la pureza en relación con el exterior y también la pureza en relación con el progreso histórico, y por otra parte la fuerza del ángel de la historia, que diría Benjamin, del progreso, de la industria, en fin, que introducen el cambio, introducen la mutación y por lo tanto rompen esta idea de pureza o de inmutabilidad, digamos. Precisamente esta oposición también tiene muy claramente, y desde el propio título evidentemente, tiene una manifestación espacial. Obviamente los verdes valles y las colinas rojas del título, que hacen referencia a los 2 lados de la ría, con todos los condicionamientos también sociohistóricos, económicos y políticos que ya también se han mencionado, y que son fundamentales estructurando no solo, en fin, el entramado espacial, sino también el entramado ideológico de la obra. En fin, el simbolismo del verde y el rojo, los múltiples simbolismos del verde y el rojo en esta obra serían fundamentales, y de hecho insisten que en esta tensión, esta oposición entre las 2 márgenes y también las contaminaciones mutuas que son fundamentales, es donde creo que se encuentra uno de los núcleos de la narrativa de Ramiro Pinilla. Hay muchísimos ejemplos, una vez más, en que se podrían citar, en que se produce esta identificación del espacio con esta ideología, ¿sí? Aunque luego los personajes también son los que se encargan de introducir complejidad, los personajes cuestionan en estos famosos diálogos sobre nacionalismo, sobre socialismo, etcétera, cuestionan esta identificación, pero la identificación funciona de forma, en fin, básica, como una base para los acontecimientos de la narrativa. En fin, aquí esta cita, por ejemplo: cada uno de nosotros debe ser fiel al grupo al que pertenece, yo soy de Getxo, tú de la Arboleda, con referentes espaciales, una vez más, o, en fin, cuando se afirma que se era nacionalista simplemente por ser de Getxo en el 3er volumen de la obra. La identificación contraria, la de la margen izquierda con el socialismo, con los movimientos socialistas, comunistas, etcétera, también es muy recurrente. He puesto aquí algunas citas, insisto, de las muchas que se podrían colocar, y me interesa sobre todo esta última, porque explícitamente dice que este despertar de la conciencia social y socialista no tiene solo un momento histórico, que sería en 1938, sino también un espacio, y está ligado a los Altos Hornos, obviamente a la margen izquierda de la ría. Esta oposición verde-rojo tiene, insisto, muchísimas ramificaciones. Una de ellas es esta oposición que es constante también en Verdes Valles Colinas Rojas entre los famosos hombres de madera y los hombres de hierro. Se relacionan con esta oposición entre naturaleza e industria, nacionalismo y socialismo, lo que antes mencionaba, lo antiguo, lo intemporal, frente a lo nuevo y lo histórico, lo puro contra lo contaminado, etcétera. Obviamente, rojo, insisto, tiene innumerables connotaciones que van desde lo político, obviamente, a también la industria del hierro, el color de la tierra del hierro y de la propia ría contaminada por la industria del hierro. También el rojo tiene todas las connotaciones de peligro, deseo, pecado, etcétera.
Y dentro de esta oposición, naturalmente, también me parece fundamental la idea del árbol que aparece, de hecho, en el mapa anteriormente que enseñé anteriormente, hay un lugar donde dice que se encontraba el auténtico roble de los vascos. Dentro de esta oposición de la madera y el hierro, de lo verde y lo rojo, el árbol, obviamente, que es un símbolo muy poderoso en la mitología y en la política vasca, digamos, nuevamente aparece en la obra de Ramiro Pinilla como este símbolo de permanencia, de comunidad, de enraizamiento frente a historia, progreso, etc. Dentro de estas oposiciones, y los hombres de madera son obviamente muy significativos también los bascardos de Sugarkea, estos extraños seres que parecen de hecho estar fuera de la historia, parecen permanecer primitivos, en un estado también primitivo y no evolucionado. De hecho, como su propio euskera, en esta cita se dice, es el euskera más viejo que he oído nunca, que es una cita que podemos considerar un poco ingenua, pero da idea de esta vida al margen de la evolución, vida al margen de la historia, y están siempre muy vinculados con la naturaleza, con la comunión con la naturaleza y también con los árboles. De hecho, es, en fin, hasta cierto punto también irónico que uno de los bascardos de Sugarkea sea también el que participe en la salvación del árbol de Guernica en el momento de la guerra civil en que está en peligro. Por otro lado, también tenemos esta oposición entre los hombres de madera y los hombres de hierro en los personajes, sobre todo Camilo Bascardo, que se embarcan en siendo de la burguesía vasca, se embarcan en este viaje hacia la industrialización y hacia la creación del hierro, de alguna forma traicionando así la tradición de los hombres de madera, podemos decir, que estaría por otra parte personalizado, identificada en este caso con el patriarca, este patriarca del abuelo Santiago, que en el momento de morir pide que le coloquen, que le lleven junto a un árbol para tocarlo, para abrazarlo y, como dice aquí, para comunicarse con el espíritu vegetal. Por lo tanto, tenemos todo un conjunto muy amplio de oposiciones binarias que al mismo tiempo se van haciendo complejas y se van cuestionando desde dentro de la propia novela. Ramiro Pinilla, obviamente, nunca es ingenuo sobre la simplicidad de estas oposiciones, pero que sirven para establecer estas oposiciones de articulación muy ligadas, insisto, al espacio como representante de una cierta ideología. Me parece interesante traer aquí también este concepto de Space Invaders, que obviamente el título no tiene tanto que ver con el videojuego, que quizás muchos hayan jugado o por lo menos conozcan, sino con un libro de antropología o sociología del espacio muy interesante, que habla precisamente de cómo el espacio, una vez que es un constructo social, incluye y excluye determinados cuerpos en función de clase social, de raza, de género, como decía anteriormente. En las novelas de Ramiro Pinilla es muy frecuente, es muy habitual que determinados cuerpos sean rechazados por su proveniencia, por su clase social, por su género, y sean expulsados de determinados espacios. Un ejemplo es la disrupción que supone en Verdes Valles Colinas Rojas el hecho de que Roque vaya a trabajar a Altos Hornos, que vaya a una fábrica. Esto es un cuerpo que está en un lugar que no le corresponde, una persona que no debería cruzar la ría, no debería participar en ese otro mundo y que, como también sabemos, en fin, lleva después a toda una serie de concatenaciones narrativas fundamentales para la novela. En el lado opuesto, los ejemplos son numerosísimos. El ejemplo máximo de esta invasión del espacio por un cuerpo ajeno sería ella, esta figura incluso misteriosa, innominada, que, en fin, es disruptiva del espacio social y de las dinámicas sociales. Su hijo Efrén, que será la conjunción, digamos, de lo foráneo y lo endógeno, pero es solo uno de los muchos ejemplos. También tenemos a Anaconda, las llamas, también con su capacidad para romper las normas sociales y romper el orden establecido. Muy obviamente, esta obra, más allá de Verdes Valles Colinas Rojas, donde aparecen algunos ejemplos, como he mencionado ahora, otra novela donde esto aparece de forma muy explícita y muy clara es El cementerio vacío, una de las novelas policíacas de Ramiro Pinilla, en la que toda la trama básicamente gira en torno a un cuerpo que no debería estar donde está. Quien haya leído la novela recordará
que la trama arranca y el núcleo de la trama consiste en que uno de los inmigrantes de la margen izquierda viene a la margen derecha y tiene una relación amorosa, erótica, con una joven guechotarra, y eso provoca, en fin, toda la violencia y todo el desarrollo posterior de la trama. Quizás esta sea la obra en la que Ramiro Pinilla es más explícito en esta preocupación por el otro, que creo que es una de sus grandes preocupaciones éticas, políticas y literarias, la preocupación por el otro y por la forma como el otro es excluido, insisto, de determinados espacios, de determinados ámbitos. Aquí en esta cita, esta es una de las citas, insisto, más explícitas sobre esta cuestión. Como siempre, existen estos ámbitos que establecen sus límites y que seleccionan Perdona, Santi, perdona. quién puede y quién no puede Santi, entrar. ¿me oyes? Naturalmente, dentro de esta configuración del espacio narrativo de Ramiro Pinilla se crean también centros y periferias que desde el propio mapa son muy evidentes. Ya he mencionado anteriormente, y es muy obvia la cuestión de los montes mineros, digamos, las colinas rojas del título, que no aparecen en el mapa, curiosamente, solo aparecen mencionadas, pero aparecen como elididas, es como una elipsis que debemos suponer en el mapa, porque el núcleo, el centro, lo ocupa de hecho, en fin, Getxo, como ya mencionaba antes, el ayuntamiento, las casas familiares o los 48 caseríos originarios de la mitología. Perdona, se va a cortar. Se va a cortar la comunicación. Se va a cortar la comunicación. Ya, se ha cortado. Que es un zoom. Sí. Un zoom. Sí. A ver. ¿Se me oye? Sí. Vale. Bueno, ya estaba casi acabando, no sé si... A ver. Voy a volver a compartir. Venga. ¿Sí? ¿Estamos? Sí. Vale. Bueno, entonces estaba diciendo que se crean estos centros y periferias, los montes mineros, Bilbao también es un espacio elíptico, en fin, que existe y es mencionado y hay, en fin, tiene su relevancia y su poder, pero es un lugar elíptico que no aparece tampoco en el mapa. Y el más interesante de estas periferias me parece sin duda Oyartzena, que es en fin, creo que se puede analizar como una heterotopía, que sería este concepto de Foucault en este texto, Of Other Spaces, sobre los espacios otros, en que habla de estos lugares que no son utopías, porque las utopías no existen, son lugares que existen en el mundo, pero que tienen una serie de reglas o de normas que son o una inversión o una en fin, contestación o una crítica de las reglas sociales dominantes. Ejemplos que da, por ejemplo, son los sanatorios, las cárceles o los cementerios. Son lugares que existen, son lugares reales, pero con normas propias y diferentes a las que dominan en el mundo social, digamos. Oyartzena podría ser interpretada como eso, como un lugar que es al mismo tiempo parte del mundo, pero está fuera de él, que es una de las características de las heterotopías. Está ligado al mundo, pero al mismo tiempo es liminar, está en el espacio del límite. Y en Oyartzena también, como sabemos, dominan reglas sociales que son muy diferentes a las reglas sociales genéricas. En esta cita, por ejemplo, se habla de este estatuto dudoso de Oyartzena en el conjunto de los caseríos de Getxo. Su relación con la tradición se cortó en determinado momento, por lo tanto no pertenece a estos caseríos constantemente habitados y sin embargo forma parte de este mundo fundacional también del Getxo de Ramiro Pinilla. Y por otra parte, en fin, su característica como heterotopía me parece que está también bastante clara en algunos momentos. Por ejemplo, aquí se hace una comparación con un sanatorio. Ya digo que un sanatorio es uno de los ejemplos que Foucault propone de ejemplo de heterotopía, o el hecho de que se llame indios también a los habitantes de Oyartzena, lo que les expulsa simbólicamente, digamos, de la comunidad, también tendría que ver con
con esta característica. Y por último tenemos también esta frase, estamos en Oyarcena, pero también en el mundo. Hay una discusión sobre si de hecho pertenecen al mundo o pertenecen solo a Oyarcena, porque tiene esta característica de estar ligada al mundo, pero al mismo tiempo crear su propio mundo y sus propias reglas. Acabo simplemente con esta idea que también daría para desarrollar muchísimo más, el hecho de que Ramiro Pinilla también introduce en sus novelas muy frecuentemente la idea de que, de acuerdo con el famoso término de Pierre Nora, existen estos lugares de la memoria, lugares donde el espacio se carga de significado comunitario, de memoria, en muchos casos traumática. Esto se puede ver muy obviamente en varias de las novelas policíacas, Solo un muerto más o Cadáveres en la playa, o también obviamente en La higuera. La higuera, toda la trama de La higuera se basaría en esta idea. Bueno, voy a acabar para no extenderme más, simplemente recordando esta complejidad y esta riqueza del uso del espacio en Ramiro Pinilla. Creo que es la dimensión del espacio. Ramiro Pinilla es de los escritores que de forma más deliberada y más consciente consigue situarla no como un mero escenario de la acción, sino como un campo de lucha ideológica, de oposición espacial, política, económica, cómo muestra las inclusiones y exclusiones de grupos y de individuos, y también diacrónicamente cómo introduce esta cuestión de los espacios de la memoria. Y bueno, como digo, acabo aquí para no extenderme más, y muchísimas gracias una vez más por la atención y la paciencia. Va a tener la palabra el profesor Jorge Chen Sam, que es doctor en estudios románicos por la Universidad Paul Valéry de Montpellier, y desde 2003 es catedrático en la Escuela de Filología, Lingüística y Literatura de la Universidad de Costa Rica, en donde enseña teoría de la literatura española y literaturas centroamericanas. Sus campos de investigación abarcan normalmente las literaturas centroamericanas, la recepción cervantina, la prosa de los siglos XVIII españolas y hispanoamericana, y la poesía hispánica y las generaciones del 98 y del 27. Jorge Chen, aparte de profesor, es también creador y ha publicado varios libros de poesía. Así que, bueno, tiene la palabra, nos va a hablar de la apertura espacial en las ciegas hormigas, de la lucha y el enfrentamiento en la larga noche. Profesor Chen, tiene la palabra. Buenos días desde Costa Rica, espero que me estén escuchando todos. Muy bien, excelente, gracias. Agradezco a la colega Jimena Larroque por haberse comunicado conmigo en un momento determinado que ya estaba casi cerrando la programación del Congreso, y me estaba invitando, y yo le indicaba que para mí desde América Latina pues yo tenía que planificar muy bien un viaje cruzando el charco, como decimos, y que este año iba a ser imposible hacerlo de nuevo porque yo lo había hecho en el primer semestre. De manera que vimos la posibilidad de que fuera de esta manera, y yo encantado. ¿Por qué razón lo digo? ¿Por qué razón? Y me voy a aprovechar de lo que han estado planteando los colegas, porque a mí hay una cosa que me fascina en las novelas de Pinilla, y es el hecho de las aperturas textual, o lo que algunos hemos llamado, ¿verdad?, retomando un poco la teoría literaria francesa, el incipit. Esa apertura del texto de las novelas, por supuesto, tiene que ser contundente para atraer y catapultar al lector y seducirlo. Si no se hace, uno no continúa leyendo. De manera que ese elemento textual tan importante del procedimiento lo maneja muy bien Pinilla, pero lo hace con algo que ya han abordado mis dos colegas anteriores. Es, para mí, en él, ya que el colega Santiago Pérez Isasi estaba hablando de la cuestión espacial, para mí,
es una cuestión espacial, pero también hay, para mí, en el fondo, una topofilia. Y una topofilia que inventa, que recrea, y que retoma, por supuesto, y que cuestiona. Entonces, una topofilia planteada en ese sentido es esencial para ver estas novelas, las novelas de Pinilla, y sobre todo es esencial para esta novela que lo pone en el escenario español y mundial, con la que gana el premio, precisamente gana el premio que lo hace visible. Muy bien, Las ciegas hormigas de 1961 independientemente de esa técnica narrativa de caleidoscopio, de mosaico narrativo, que es novedosa porque es un juego de perspectivas de narradores, nos presenta desde el inicio algo muy interesante y que nos va a recordar a muchos que hemos leído textos, que hemos visto películas, que hemos visto pintura, una escena marina. Y esa escena marina siempre está muy detallada en muchas de las novelas, yo diría en casi en las que yo me he leído al menos, de Pinilla, está presente. Muy bien, ahí está la bahía en que encalla el buque. Y por otro lado está el contrapunto de esa casa familiar y de la familia que en un primer inicio está como una posición inicial, pero que luego se va a diluir. Y se va a diluir porque precisamente todos los esfuerzos de la familia se consagran para dedicarse a rescatar el carbón. Esa oportunidad venida del cielo y de la naturaleza para calentarse bien es invierno, como lo dicen claramente en la novela. De esta manera, los preparativos para rescatar y agenciarse de una parte de la carga posible de carbón implica subirla por los acantilados y las colinas y los montes de el espacio que sobre todo ya lo ha configurado muy bien el profesor Pérez Isasi. Muy bien, pero eso implica también un esfuerzo humano. Y en el caso de esta novela, la competencia de los otros, de los vecinos. ¿Por qué? Porque todos quieren agenciarse ese oro vital para la supervivencia de sus respectivas familias. Entonces, al revisar este enfrentamiento entre los capítulos 1 y 8, que es lo que me he detenido, sobre todo, esos son los capítulos iniciales, mi trabajo pretende situarse en esa lucha del ser humano contra el medio, que posee ya sea una connotación naturalista del más apto, inteligente y fuerte que pueda superar esos retos, ya sea de una naturaleza hostil y nada benevolente desde el principio de la novela. Por supuesto, bajo este tópico que es subrayado de la larga noche, la larga espera de la noche. Esta apertura textual comienza con una prolepsis que nos llama la atención y la voy a leer. Y es el inicio de la novela. Estaba junto al padre mirando el barco de 5.000 toneladas que sabíamos se hundiría irremediablemente. ¿Por qué prolepsis? Porque indica precisamente el fracaso de los esfuerzos humanos porque el barco siga a flote. En primera instancia, se establece un movimiento entre el barco en el mar y los espectadores de su futuro hundimiento. Sabas, su hijo y un hermano de Sabas. Mientras la mirada del hijo, que narra, se desplaza ahondando la posición espacial entre un aquí y un allá. Desde la costa ven el barco en el mar. De las fuerzas desatadas de la naturaleza, tanto en el mar como en quien apenas se sostiene en tierra, porque el viento y la lluvia son tan potentes que apenas se sostienen los personajes.
La tormenta y el mal bravío cobran todo el peso de esa tradición en que sus inclemencias se desatan bajo una retórica de lo sublime. Y recalco lo sublime porque varias de los comentarios que hace Ismael en este momento están en relación con lo sublime, tal y como lo ha expuesto el romanticismo. Por ejemplo, no hablábamos ni podíamos hacerlo. Silencio. Parecía como si todas las tormentas anteriores desde que el mar fue creado no consistieron más que en ensayos previos para ofrecernos ahora aquella apoteosis de ruido, poder y espuma. A duras penas nos manteníamos en aquel borde de la costa de la Galea. El agua había hecho que la trinchera del padre pareciera casi negra, de empapada que estaba. Muy bien. La imagen clave y la calificación clave que hace Ismael es apoteosis de ruido, poder y espuma. Maravillados y atónitos, su silencio es la prueba de que ante tal espectáculo del indómito, el ser humano se empequeñece y acepta sin poder controlar la fuerza inaudita de la naturaleza, cuya máxima expresión, como les dije, es esa frase, aquella apoteosis de ruido, poder y espumas. Metonimias todas de la manifestación de la tormenta y de la lluvia copiosa que se cierne sobre todos. Así, delante de sus ojos, la tormenta muestra toda su potencia y el daño posible. Porque el tiempo y el clima no son signos ni de acogida ni de beneficencia. Y el tío, el padre y el hijo sufren también desde la costa los embates que anuncian peligros y daño y perjuicio. Eso sí, todo pareciera ser descrito como la antesala de la agonía y el enfrentamiento en el mar. Y lo es de esta manera porque esta parafernalia trepidante y excesiva anuncia la lucha que libran en el mar con el buque comercial. El movimiento de contraste y de encadenamiento muestra cómo los planos se suceden y aflora porque pasamos de la perspectiva del narrador que escruta a su padre, el barco hacia la tripulación, que en la bahía lucha por no encallar. Y es una cita clave de este inicio, de este incipit de la novela. Los ojos del padre, casi ocultos ahora entre los pliegues de la carne, con su esfuerzo por defenderlo lo mejor posible del vendaval, miraban fijamente en la dirección del barco, muy cerca ya. La escena como si fuera un cuadro de fondo, como si fuera una pintura. Y eso a todos nos interpela, porque cuántas veces no hemos visto marinas desatadas, cuántas veces no hemos visto en la experiencia de ustedes que están en el País Vasco, esas tormentas que arriban a la costa y que se llevan todo a su paso, cuántas veces no hemos visto películas en las que los esfuerzos humanos en el mar son neutralizados precisamente por la indómita naturaleza. En primer lugar, los esfuerzos humanos se concentran en la acción que realiza el padre por protegerse de las inclemencias del tiempo, en la cita que acabo de leer. El verbo proteger subraya la lucha que se traslada luego al terreno marino, con el barco y su tripulación. Ahora aquí, la acción es complementaria. Se trata, y recuerden la frase, luchando, recuerden esta frase clave, luchando contra la marea, contra el mar, para no encallar, y el barco se convierta tal vez en un pez inservible y destrozado. Se dibuja aquí la representación tópica del hundimiento,
que también podría ser la del naufragio. Pues bajo el ojo de la tormenta, los peligros se ciernen sobre los seres humanos. Y una frase es clave en la cita anterior: toda la tripulación se hallaba encubierta, luchando con desesperación contra la muerte que cada vez se hallaba más cercana. Entonces estamos ante una experiencia límite, que es al mismo tiempo esa lucha del ser humano contra la naturaleza, a ver si se puede vencer. Así, frente a la naturaleza desbordada, la humanidad se siente no solo pequeña, sino desbordada. Eso es parte del efecto de lo sublime. En una escena que se torna, en este caso, épica, y que hemos visto en tantos textos que abordan el conflicto del mar bravío y el barco que encalla, cuando el mar es lugar de peligros y designios superiores, según toda nuestra tradición occidental desde Homero. Y un elemento más no puede escapar al lector. Para los ojos humanos, la escena se articula como si fuera un cuadro de fondo. Esas son las palabras finales de la cita que leí. La mirada se mediatiza también para nosotros, bajo momentos similares y que se repiten en nuestra memoria cultural e intertextual. Las expectativas se dibujan entre los intentos de remolcar y de sujetar el barco a la deriva y sin control, con los remolcadores que intentan acercarse lo suficiente para amarrar cables en un mar tempestuoso. Dos situaciones se suceden en este momento crucial al ritmo de la naturaleza. El primero, un comentario del tío: no debiste traer al chico en un día como este, oí decir al tío Pedro. Debe acostumbrarse a todo, dijo el padre. Es bueno que sepa bandearse solo. Luego pienso llevarlo con nosotros. El verbo bandear adquiere todo su sentido metafórico, porque alude a recibir los embates o bandazos del viento y del mar, y en todo caso saber sortear dificultades y peligros para prepararse para la existencia. Así lo está viendo el padre en una apuesta por un proceso, digamos de aprendizaje o de prueba iniciática para su hijo. Por otra parte, el hijo adivina la expresión y la mirada del padre ante tal espectáculo de impotencia y portento. Es la segunda cita que quería comentarles. Sabía que sus ojos refulgían. Oigan bien el verbo que utiliza Pinilla magistralmente. Refulgían vivamente. Pues la expresión del resto de su rostro lo decía. Entonces, por un lado, los ojos que refulgían y por otro lado, el rostro, su rostro. Su reacción es propia de lo sublime, cuando el ser humano se percata de que está bajo la presencia inaudita de algo que le sobrepasa. Como indica Kant, funciona como el anticipo narrativo y presagio de malos augurios, de una crónica anunciada, cuando el cable se rompe y el remolcador se aleja para que el barco siga a la deriva y choque contra las rocas de la bahía. Y sobrevenga lo inevitable, que se subraya con el ruido del barco encallado. Esta es la segunda cita del Incipit que quiero subrayar. El extraño ruido pareció algo nuevo, un sonido al que nuestros oídos no estaban acostumbrados, sino que resultó familiar, como chirrido de los gones de una puerta que hemos de abrir varias veces al día. La frase clave: fue un desgarramiento de entrañas. No resultó un verdadero choque, sino una superposición majestuosa. El barco se remontó y se posó sobre las rocas, como si quisiera por fin descansar en ellas. Podría pensarse que la sola fuerza del viento lo había levantado. Saltaron varias planchas, y la frase clave es esta también. Y el carbón se desparramó como el pus negro de una herida reventada. Desde la óptica del hijo, se trata de comprender e interpretar el evento que viene a acaecer, el extraño ruido, dice él, con el que muestra tanto su incomprensión como la necesidad de asimilarlo a lo conocido y familiar.
Plantea esa singularidad del choque mental en Ismael, que tiene que relacionar ese ruido ¿con qué? Con los goznes de las puertas que él conoce. Pero la forma en que describe el barco, ahora convertido en pecio, partido y encallado por las fuerzas de la naturaleza, no deja la menor duda. Recuerden la frase, fue un desgarramiento de entrañas. Si una simple imagen es más importante que la profusión de palabras, aquí el que se expusieran las entrañas del barco, en esa equivalencia entre el barco y las mercaderías que transporta, hace posible la significación de la fuerza natural. Una fuerza natural que es aquí violenta y que destruye y que puede convertir en añicos. Y la impotencia humana ante esas consecuencias que se reciben o que se sufren. Por eso, el barco expulsa su carga y sus vísceras, recuerden, esa es la imagen de Ismael, y sus vísceras expuestas en la última parte de la cita se interpreta como, y recuerden la comparación, vuelvo a recordárselas, como una herida reventada. Imagen fabulosa y que impregna nuestra conciencia porque nos imaginamos en ese caso, en esa personificación, un cuerpo humano también herido, ¿verdad? El uso de este lenguaje del cuerpo y su descomposición recubre una imagen organicista de la herida y subraya los despojos del barco que reclamarán en tanto pecio, derecho de expoliación los habitantes de la comarca, es decir, lo suyo. La herida infectada del barco desparrama, oigan bien, y vuelvo a recordar esa imagen, esa penetrante que es el pus negro, que puede infectar y enfermar, en clara alusión a las consecuencias que el carbón que podría desatar en el tejido social, la lucha y la competencia por los despojos del barco. Y ahora me voy a detener en esta parte de cómo se plantea esa lucha y esa competencia humana por el barco. Y voy a ir sobre todo los capítulos 2 y 3 precisamente. De regreso al caserío, la lluvia y el viento acompañan a la familia. Cuando ya sentados frente a la mesa, se exponen los planes del padre. El diálogo entre el padre y la madre nos aclara la situación y las razones por las cuales estaban muchos vecinos conglomerados en la galera. Cita. Había más gente, dijo, pasándose la mano por la cabeza, y todos ellos van a volver enseguida a por el carbón. Oía a la abuela como hacía chocar su lengua contra las encías vacías de dientes. La madre me miró y luego al padre. Y él también vendrá, agregó este. Iremos los 4. Si queremos recoger el carbón suficiente para no tener que pasar frío en este invierno, no podemos faltar ninguno. En primer lugar, se expone la significación de esta escena inicial de la novela, como sus vecinos, ante el inminente naufragio del barco mercante que transporta carbón, toda la comunidad está expectante a su salvamento, su posible fracaso, es una posibilidad de pasar un mejor invierno con calefacción. Así lo está pensando los vecinos. La lucha inicial se transforma en este contexto. Ese enfrentamiento entre la naturaleza y el ingenio humano para que el barco no encallara se convierte ahora a la postre en una oportunidad de que una comunidad y entre ellos una familia pase las inclemencias del invierno. El fracaso de unos es la oportunidad para otros. Podríamos verlo desde el punto de vista del naturalismo, efectivamente, porque han de competir para llevarse una mejor porción del botín del pecio. El mal de unos, la oportunidad de otros, en una suerte de jungla de quien solamente el más apto y aguerrido saldrá vencedor. Está en juego la supervivencia para pasar el invierno.
Las leyes deterministas de Darwin están aquí expuestas para que el diálogo empiece con cierta tensión familiar, porque el reclamo de la madre no solo es silencioso, sino también el gesto contrariado de la abuela implica que tal empresa también conlleva riesgos para los menos inexpertos. La preparación para salir de expedición comienza con la misma cena, cuando Cosme, el otro hermano, trae a la mesa su escopeta y el padre mira a su hijo Ismael con una mirada nueva y renacida, de la que el propio narrador protagonista apenas se da cuenta porque no puede captar la singularidad de esa mirada de pronto. Lo hace un adulto apto para la aventura, lo hace a Ismael un adulto apto para la aventura y para enfrascarse ya, a pesar de su corta edad, en algo que es significativo para toda la familia. Es decir, asumir labores y asumir una función dentro del núcleo familiar. Manejando los hilos de una narración sucinta, los silencios y los gestos simples de una familia de campesinos, Ramiro Pinilla sabe introducirnos en la mentalidad de unos personajes que interpretan la extraordinaria, pero también singular oportunidad que tienen. Y bien, es la cita que quiero compartir ahora con ustedes. Están en la cena, recuerden. Acabar con las patatas antes de que se enfríe la leche. Ahí nos damos cuenta también de la dieta. Esa dieta campesina, ¿verdad? Como ustedes saben muy bien. Luego, nerviosamente, mientras daba la última vuelta a los talos de harina de maíz, agregó: esta es noche terrible. Es una locura ir por el Calvón con un tiempo así. Es una noche como cualquiera otra de invierno, gimoteó la abuela, retirando el plato vacío de las patatas para colocarse delante su tazón. No esperéis a que el Calvón se lo lleven otros. Como Cosme giró levemente la cabeza, al tiempo que la madre le colocaba el tazón lleno de leche y un talo, y miró su escopeta que había dejado apoyada en el respaldo de la silla. Si alguno se niega a acompañarnos, vean la advertencia y la admonición del padre. Si alguno se niega a acompañarnos, lo consideraré un cobarde y un mal hijo, dijo el padre. Necesito todos los brazos. Dos cosas llaman la atención y voy ya cerrando mi presentación. Llaman la atención de esta última cita. En primer lugar, le he dicho de que el padre aclare que se trata de una noche terrible por dos razones. Como continuación al temporal que se ha desatado y ha hecho encallar el barco mercantil, pero también porque implica una oportunidad que debe tomar a toda costa, porque su supervivencia más tranquila en el invierno en marcha está por verse. El padre habla, y cito de él, locura, y lo es en este contexto de peligros y posibles y azarosas consecuencias, cuando la humanidad se enfrenta a la naturaleza y está en juego la supervivencia. Aquí las palabras de la abuela, más sabia y con más experiencia, son capitales, porque ella indica, y recuerdo que ella indica, es una noche como cualquier otra, para quienes como ellos deben sortear sus penalidades y sufrimientos y luchar con su trabajo e ingenio. El gesto de Cosme, en este contexto de mirar a su escopeta, no es inocente. El combate se acerca a un campo minado de peligros y acechanzas, para que las palabras del padre suenen a una advertencia contra los peligros en ciernes y la lucha por el Calvón sea una declaración de guerra. Así que la preparación en la noche hacia la madrugada, en esta larga noche, se jugará ese combate del ser humano contra la naturaleza y la competencia contra otros seres humanos en pos de ese botín que la naturaleza ofrecido. El padre esgrime a continuación todas las dificultades y los obstáculos a los que se expondrían a continuación, la tormenta, la borrasca que no han terminado, de manera que la subida del Calvón por los acantilados y colinas no sería nada fácil a causa de las inclemencias del tiempo. Además, reflexiona sobre la misma competencia que representa
otros vecinos y sus familias que emprenderían la misma recogida de carbón, y acota la necesidad de un carro para traer de vuelta la carga apreciada. Cuando hay que notar también la posible presencia de carabineros para custodiar la carga a pedido de compañías de seguro. Bajo entonces del tópico La larga noche que recién empieza, el ingenio humano se prepara para demostrar y superar una prueba colectiva, y la familia va en la búsqueda de cuerdas, equipo y transporte, mientras que las palabras de la abuela resuenan al final. Jorge, se acopla. Vaya concluyendo, por favor. Sí, voy concluyendo, estoy en eso último. Esta es una noche como cualquiera otra de invierno, dijo la abuela, lo vuelve a recalcar de nuevo, al final de ese capítulo. De un lado se encuentra el enfrentamiento con la naturaleza, de otro la competencia con otros grupos rivales en pos del Gran Premio. Es decir, estamos en una suerte de competencia que como tal hay que proyectar los rivales y también las posibles caídas, los posibles fracasos, las posibles pruebas iniciáticas a lo largo de ese proceso que implica técnica por un lado e ingenio por otro. Y para eso está el pater familias, Sabas, precisamente para como un patriarca llevar a los suyos en pos de ese preciado carbón que hará que la vida de la familia sea más llevadera ese invierno. Eso es lo que he analizado hasta el capítulo 8. Muchas gracias.